De esta mañana. Vamos a tener el tema que se llama la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces, buenos días hermanos, hermanas y amigos que hoy están acompañándonos en este domingo que estamos celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y rogamos a nuestro Padre Celestial que nos guíe en esta meditación. Vamos a orar, hermanos. Alabado Padre Celestial, te damos gracias por esta gran oportunidad que nos das de estar aquí reunidos en tu nombre. Gracias, Padre, porque has permitido que lleguemos a este día, que estemos celebrando este gran acontecimiento, el único en el mundo en que Jesús resucitó, Jesús dejó la tumba y Jesús vive. Te rogamos, Padre bendito, que nos guíes en esta mañana a través de tu Espíritu Santo para que podamos seguir leyendo tu palabra, podamos meditarla y también, como siempre, nos llevemos la aplicación práctica a nuestras vidas. En el nombre bendito de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hermanos, como decíamos, el evento más importante que jamás ha existido en la historia es, sin lugar a dudas, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Los fundadores de las religiones más importantes del mundo, como Zoroastro, Buda, Mahoma, Confucio, Lao Tse, todos ellos murieron y sus tumbas guardan sus cuerpos como testigos de que sus vidas tuvieron un fin. Pero la tumba del Señor Jesucristo está abierta porque el Señor Jesús cumplió todo lo que dijo en las Escrituras acerca de él. Por ejemplo, en Marcos capítulo 9, verso 31 dice, el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. El Evangelio, hermanos, que meditaremos en esta mañana se encuentra en el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, verso 1 al 8, y los evangelios paralelos que también tratan otros detalles que no se encuentra en el Evangelio de Marcos. Entonces vamos a leer el Evangelio de Marcos. Dice así. Evangelio de Marcos 16, 1 al 8. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Hermanos, amigos, la mañana de hoy vamos a dividir nuestra meditación en 3 puntos. La primera, las mujeres quieren servir al Señor a pesar de las circunstancias adversas. 2, las mujeres reciben una ayuda inesperada. Y 3, las mujeres son las primeras que reciben el mensaje de la resurrección de Cristo.
Nadie puede negar que los evangelistas escribieron esta porción por ser el evento más importante, no solo en la vida del Señor Jesús, sino para nosotros y las implicaciones que trae para la vida de los cristianos hoy día. Pasemos pues, hermanos, a ver el primer punto. 1. Las mujeres quieren servir al Señor a pesar de las circunstancias adversas. Dice el versículo 1 del capítulo 16 de Marcos. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Hermanos, como sabemos, en los capítulos antecedentes hemos visto cómo Jesús fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y para las 3 de la tarde ya había muerto. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 19, los versículos 38 al 42. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por medio de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevar el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre, sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí, pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. En el Evangelio, hermanos, de Lucas, en el Evangelio de Lucas 24, 56, dice, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea, siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hermanos y amigos, los muertos en el tiempo del Señor Jesús eran preparados de acuerdo a las costumbres judías para que no olieran demasiado durante su descomposición. Eran preparados con ungüentos especiales muy olorosos y era una forma de manifestar el gran amor que tenían a sus difuntos. Así que las mujeres sabían muy bien, como hemos visto, dónde había sido puesto el cadáver de Jesús. No hay excusa, como dicen algunos, que las mujeres se equivocaron de tumba, pues sabían con certeza a qué tumba iba. El versículo 2 del texto que estábamos leyendo dice, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Hermanos, tenemos que hacer aquí una gran reflexión sobre el gran amor que estas mujeres le tuvieron al Señor Jesús. Y más aún, en este momento en el que estaba totalmente prohibido declararse seguidor de Jesús, y es de gran interés, hermanos, ver que estas mujeres fueron muy valientes y no midieron las consecuencias, no esperaron hasta que hubieran desayunado o que hubieran descansado lo suficiente durante la noche, o no dijeron totalmente ya
está muerto, ya está muerto, ya para qué vamos ahorita temprano, vayamos más tarde. No, hermanos, sino que aquellas mujeres querían ungir adecuadamente el cuerpo del Señor Jesús antes de que el cuerpo comenzara a descomponerse. Hermanos y amigos, tenemos que hacer una reflexión de este gran amor que tenían las mujeres al querer cuidar el cuerpo de Jesús. Ellas no esperaron ver a Jesús resucitado. No pasaba por la mente de ellas que cuando llegaran vieran al Señor resucitado. Nunca pasó por su mente. Ellas solo querían preparar adecuadamente el cuerpo del Señor Jesús. Ellas no midieron las consecuencias. Ellas salieron de su zona de confort. Se levantaron muy temprano para ir al sepulcro, aún sabiendo que el demostrar su amor hacia el maestro era impopular y sumamente peligroso. Nosotros, hermanos, ¿qué tanto queremos dejar a un lado nuestra zona de comodidad? ¿Qué tanto queremos dejar nuestra zona de confort para cuidar el cuerpo de Cristo? ¿Qué tanta disposición hemos tenido antes de esta contingencia de visitar a un enfermo en sus hogares o en el hospital? De trabajar en alguno de los diferentes ministerios que hay en la iglesia. ¿Piensas que aún no estás preparado? ¿O que no tienes tiempo? ¿O que no tienes dinero? ¿O que no tienes la suficiente edad? Tenemos que hacer una gran reflexión y muy seria si lo que estamos haciendo en la obra del Señor es por obediencia o porque lo tenemos que hacer o porque le tenemos amor a nuestro prójimo, amor a Cristo y queremos sobre todo servirle a nuestro prójimo. Dice el versículo 3, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Estaban preocupadas. ¿Quién removería la piedra? Dice el Evangelio de Marcos, una gran piedra. Y algunos estudiosos estiman que la piedra podía pesar alrededor de 2 toneladas y tenía que removerse por medio de palancas que controlaba entonces, ¿verdad?, la entrada de la tumba. Como hemos visto, la tumba había sido labrada en la roca y parecía un aposento, de tal manera que la entrada era lo suficientemente grande como para que pudiera alguien entrar a dejar un cuerpo. Entonces estimamos que la gran piedra era de alrededor, ¿verdad?, de 2 toneladas, un gran obstáculo para ungir el cuerpo de Jesús. Además, hermanos, las mujeres en ese momento no sabían que durante la noche una comitiva de los principales sacerdotes y los fariseos fueron ante Pilato para pedirle que asegurara el sepulcro con una guardia hasta el tercer día. Pues en el Evangelio de Mateo 27, los versículos 64 al 66, dice lo siguiente. Nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda, pues, que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. No sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, allí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Hermanos y amigos,
Los discípulos, como sabemos, estaban escondidos por temor a ser aprendidos y ni tampoco se hubieran atrevido a violar el sello imperial que significaba alta traición al imperio, ni tampoco enfrentarse a la guardia romana. Es irónico que los principales sacerdotes y los fariseos estuvieran más preocupados por lo que dijo Jesús en Juan 2:19, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los fariseos, hermanos, se preocuparon más por el cuerpo del Señor Jesús, mientras que los discípulos habían huido y estaban escondidos. Pero tenemos que hacernos una pregunta que quizás para muchos resulte muy obvia. ¿Por qué tenía que ser quitada la enorme piedra de la tumba? La respuesta más obvia quizás es para que Jesús saliera. Algo muy curioso es que ninguno de los evangelios narra la forma de cómo el Señor Jesús resucitó. No dice si traspasó los lienzos, si atravesó la piedra de la entrada, no, sino solamente narra el gran hecho de que Jesús haya resucitado. Lo que sí podemos decir, hermanos, es que la puerta de la tumba se abrió para que toda la humanidad pueda ahora entrar a ver que está vacía, que no hay cuerpo, que el Señor Jesús resucitó, que cumplió las escrituras, cumplió su promesa de resucitar. Tenemos evidencias, quizás alguien diga que el cuerpo del Señor Jesús, una vez que después resucitara, tuvo otras características especiales. Pero tenemos evidencia que mientras los discípulos estaban reunidos, estaban escondidos por miedo a que fueran capturados, Jesús se apareció entre ellos. Dice el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículos 36 al 43. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Esto nos lleva, hermanos, al segundo punto. Las mujeres reciben una ayuda inesperada. Dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. Ellas habían visto cómo habían puesto a Jesús en la tumba de José de Arimatea y sabían muy bien el lugar donde se encontraba Jesús, pero tenían un gran problema. ¿Quién les removería la enorme piedra? Esa piedra que, como hemos dicho, pesaba alrededor de 2 toneladas. ¿Cómo un grupo
de mujeres podían remover tan pesada piedra, hermanos? Recordemos que las mujeres iban solas, el grupo de discípulos estaba escondido, eran las mujeres que hasta ese momento, desde la sepultura de Jesús, estuvieron a su lado. Desde todo el proceso de que el Señor Jesús fue juzgado, fue llevado a la cruz, fue crucificado, fue sepultado, hasta ese momento era un grupo reducido de mujeres, las seguidoras que habían estado con el Señor Jesús. Estuvieron entonces a su lado y ahora ellas iban, después de muerto, a ungirle, a servirle. Lo que las mujeres no sabían hasta ese momento, de acuerdo al Evangelio de Mateo 28, 2 al 4, dice: y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Así, hermanos, amigos, vemos que las mujeres, cuando llegaron, se llevaron una tremenda sorpresa de ver la piedra removida. Ellas no esperaban ver la piedra removida. Ellas pensaban que iban a ungir el cuerpo. Ni por un momento había pasado por sus mentes la idea de que Jesús hubiera resucitado. Incluso el pasaje de Juan, capítulo 20, verso 13 al 15, cuando María Magdalena le pregunta a los ángeles que está sentado uno a la cabecera y el otro a los pies donde Jesús había sido puesto, pensó que lo habían cambiado, por eso preguntó: ¿dónde lo han puesto? Y yo lo llevaré. El versículo 5 dice: y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Por el Evangelio de Mateo 28:2 sabemos que durante el primer día de la semana, o sea, el domingo, un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Miren, hermanos y amigos, Jesús pudo haber hecho esto de mover su piedra con su gran poder. Él tenía y tiene el control sobre todos los elementos naturales. Él es el creador de las leyes del universo. Jesús puede remover todo si es su voluntad. Incluso hoy día está removiendo piedras en nuestras vidas. Jesús está removiendo miedos. Jesús está removiendo temores. Está removiendo dudas. Está removiendo tristezas. Está removiendo deslealtades. Está removiendo traiciones. Está removiendo mentiras. Está removiendo relaciones rotas. Está removiendo esa forma de vivir en pecado que no está de acuerdo a los principios bíblicos que Él nos ha enseñado. Hermanos, amigos, la pregunta que podemos hacernos hoy también es: ¿qué piedra o piedras necesitas que Jesús mueva de tu vida? Vamos ahora al tercer punto. Las mujeres son las primeras que reciben el mensaje de la resurrección de Jesús. Dice el versículo 6. Mas él dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. No ha resucitado,
no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, versículo 4 al 6, dice: aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. No podemos imaginarnos qué había pasado por la mente de estas mujeres al ver a ese ángel. Pero los evangelios de Marcos dice que se espantaron y el evangelio de Lucas dice que quedaron perplejas. Recordemos que los fariseos habían estado más preocupados por el cuerpo del Señor Jesús que los discípulos que habían huido y estaban escondidos. Pero, hermanos, tenemos que hacernos de nuevo la pregunta: ¿por qué tenía que ser quitada la enorme piedra de la tumba? La piedra, como dijimos, fue removida no para que Jesús saliera, sino para que el mundo pueda entrar, pueda acercarse y ver esa tumba que está vacía y que el cuerpo del Señor Jesús no está allí, que resucitó. Pues dice Primera de Corintios 15:55, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y en Primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 3, encontramos: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos y amigos, la misión de Jesús no terminó con su muerte. Él resucitó para demostrar que venció a la muerte. Podemos imaginarnos qué pasó entonces por la mente de las mujeres durante todos esos días. El viernes vieron a Jesús pasar por todo ese proceso de dolor y ser crucificado. Ahora se encuentran ante la tumba vacía, hay una frustración y para terminar ven a un ángel. ¿Qué conjunto de emociones pasaron durante esos días? Lucas 24:5 dice: y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Ahora pasemos a los versículos 7 y 8. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie porque tenían miedo. El Evangelio de Mateo 28, 8 al 10 dice: entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos. Y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús
les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Tenemos que recordar que en los tiempos del Señor Jesús, el testimonio de una mujer en un juicio jurídico era de igual valor que el de un reo o el de un esclavo, por lo que de acuerdo a la ley judaica, las mujeres y los niños no podían dar testimonio creíble o fiable. Pero aquí vamos a ver que los evangelios, los evangelistas han jugado un papel muy importante, muy determinante en lo histórico, porque las mujeres fueron los primeros testigos jugando un papel fundamental. Los evangelistas se atrevieron a escribir el gran acontecimiento porque fue algo real. No fue una alucinación colectiva ni un fraude, como muchos dicen. Pablo, el gran perseguidor de la iglesia primitiva, llegó a ser transformado porque el Señor Jesús se le apareció. Él vio al Señor Jesús vivo, lo vio en persona. Y en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, los versículos 13 al 19, dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. La versión moderna dice del versículo 19, si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. Seríamos los más desdichados de todos los mortales. Pero en 1 Corintios, capítulo 15, verso 3 al 6, continúa Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Como queriendo decir Pablo, si quieren, vayan y pregúntenle a ellos. Otro aspecto importante que tenemos que ver en el versículo 7 es que no solamente Jesús quiere que le avisen a los discípulos, sino dice específicamente a Pedro. El versículo 7 dice, pero id a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Pero, ¿por qué dice a sus discípulos y especialmente a Pedro? José de Arimatea y Nicodemo eran discípulos que seguían a Jesús en secreto. Muchos dicen eran de la secreta de Cristo. Pero en el momento más decisivo de sus vidas, osaron presentarse
ante Pilato y pedirle el cuerpo del Señor Jesús para darle sepultura. En la noche en que Jesús era entregado, Jesús les dijo a sus discípulos, en el Evangelio de Marcos 14, 26 al 31, dice, cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, yo no. Y le dijo Jesús, de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con gran insistencia, con mayor insistencia, decía, si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Vemos entonces, hermanos, amigos, el gran amor que tenía el Señor Jesús por todos sus discípulos, sobre todo con Pedro. Todos le habían dejado, todos lo habían abandonado. Pedro dijo que si era necesario hasta la muerte, le seguiría. Y recordemos que cuando Jesús estaba orando en el jardín de el Getsemaní e iban a prenderlo, Pedro defendió a su Señor con la espada, pero Jesús le dijo que no era esa la forma, que tenía que ser entregado para que se cumplieran las profecías. Pedro lo negó 3 veces antes que el gallo cantara 2 veces. Hermanos, hermanas y amigos, Jesús es el Rey y el amo del universo. Jesús es amor y Jesús es el Dios de las segundas oportunidades. Dios, Jesús, es el Dios de las segundas oportunidades. Por eso, más adelante, le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Le vuelve a dar a Pedro la confianza diciéndole, apacienta mis ovejas. Hermanos, amigos, ¿en qué le hemos fallado a nuestro Dios y Salvador Jesucristo? ¿De cuántas formas le hemos fallado a nuestro bendito Salvador? ¿De cuántas formas hemos negado al Todopoderoso? ¿De cuántas formas hemos perdido la confianza de nuestro sumo sacerdote? ¿En qué queremos que Jesús nos dé una segunda oportunidad? Algunos de los versículos que a mí personalmente me gustan, por decir me gustan, aunque demuestran la gran fragilidad de nuestro ser, pero también nos dice cómo es que nosotros somos pecadores y cómo hemos dejado de agradar a nuestro Padre Celestial porque no le amamos y que merecemos la muerte. Estos versículos son Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hebreos 14, 15 y 16. Hebreos 14, versículos 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse
de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y la primera carta de Juan en el capítulo 1, del 7 al 10, dice así: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermanos, amigos, hemos dicho que la misión de Jesús no terminó en la muerte, no terminó en la tumba, sino que Jesús venció a la muerte. Aunque para los discípulos y las mujeres en ese momento les fue muy difícil creer, aún hoy día hay muchas personas que también les resulta incomprensible, a muchos les cuesta creer en esta gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Nosotros hoy día debemos tener en nuestros corazones la seguridad de que Jesús vive, de que Jesús resucitó y sentir la presencia de Jesús en nuestras vidas. Algún día moriremos, pero tenemos la gran seguridad, como dice la primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 4, verso 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Hermanos, hemos visto entonces en esta mañana esta meditación acerca de que el Señor Jesús resucitó. Esperamos, ¿verdad?, que ninguno en esta mañana se vaya con la duda de que Cristo vive. Que no se vaya ninguno con la duda de que Cristo venció a la tumba y que Cristo sigue reinando en nuestras vidas. Hermanos, nos despedimos de esta meditación con nuestro texto de Filipenses 4:7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Ahora, hermanos, pasaremos
a un momento de oración para todos aquellos que gusten para llevar los agradecimientos a nuestro Padre Celestial